Hace unos 20.000 años, si hubieras salido al exterior en gran parte de Eurasia o Norteamérica, el aire no habría estado frío. Habría sido otra clase de mundo. Un mundo que te castiga por respirar, por moverte, por equivocarte una sola vez. Y aquí viene la paradoja. Ese fue uno de los periodos más duros para vivir. Y aún así, los humanos no solo sobrevivieron, se expandieron, aprendieron, dejaron huellas que todavía podemos rastrear. Si te interesa entender cómo una especie sin metal, sin agricultura y sin tecnología moderna, resistió el peor invierno de la historia reciente de la Tierra, suscríbete ahora a Terra Ancestral. Porque lo que vas a ver hoy no es una historia de cavernícolas, es una historia de ingeniería humana, hecha con piedra, piel y mente. Entre hace aproximadamente 26.000 y 19.000 años ocurrió el último máximo glacial, el punto más extremo de la última gran glaciación. No era una época de nieve bonita, era una maquinaria planetaria. La temperatura promedio global era varios grados más baja que hoy, y el dióxido de carbono en la atmósfera estaba cerca de mínimos, alrededor de 180 partes por millón. En términos simples, el planeta retenía menos calor y el frío se imponía como una ley. Enormes capas de hielo cubrían regiones enteras. En algunos lugares, ese hielo podía superar los kilómetros de espesor. Imagina eso. No una tormenta, no un invierno, no un glaciar al fondo de un valle. Un continente con un techo de hielo tan pesado que hundía la corteza terrestre. Y alrededor, viento seco, poca vegetación, ciclos brutales. El nivel del mar era hasta 120 metros más bajo. Eso no es un detalle, es un mapa nuevo del mundo. Zonas hoy sumergidas eran tierra firme. Existía Beringia, un puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska y que permitió movimientos humanos y animales entre continentes. Mientras tanto, otras regiones se volvían literalmente inhabitables. No por falta de comida, sino porque el hielo y el viento transformaban el paisaje en un desierto helado. Ahora abre 3 preguntas y guárdalas, porque vamos a cerrarlas una por una. Primera, ¿cómo haces fuego cuando todo está húmedo, helado o barrido por el viento? Segunda, ¿qué comes cuando la naturaleza verde prácticamente desaparece? Tercera, ¿cómo evitas que una mala decisión, una caza fallida, una tormenta inesperada, destruya a todo tu grupo? Porque en la glaciación, el peligro no era solo morir, era no poder recuperarte. Lo primero que hay que desmontar es una idea simple: el hombre de las cavernas, como si fuera un solo tipo de humano. En ese periodo, en distintas regiones, coexistieron poblaciones de Homo sapiens y, en tiempos cercanos, también neandertales en Europa Occidental, antes de desaparecer. Cada grupo enfrentó el mismo árbitro, el clima, pero con herramientas culturales distintas. Y aquí empieza lo realmente importante. El cuerpo ayuda, pero no alcanza. La gran diferencia fue cultural. Una tecnología invisible, la capacidad de observar, recordar, enseñar y coordinar. En un mundo glaciar, el refugio no es comodidad, es oxígeno social. Es el lugar donde no pierdes calor, donde no pierdes comida, donde no pierdes tiempo. Cuando había cuevas, se usaban. Pero las cuevas no aparecen donde tú las necesitas. Así que los humanos hicieron algo que hoy suena casi imposible. Construyeron arquitectura con lo que el hielo les daba. Hay evidencias de estructuras hechas con huesos de mamut, madera y pieles en la estepa europea del Paleolítico Superior. No eran casas bonitas, eran sistemas, armazones que cortaban el viento, cubiertas que retenían calor, pisos aislados del suelo helado. Algunas podían mantenerse por semanas o meses. El objetivo era claro: reducir la pérdida de calor y reducir el riesgo. En la glaciación, todo lo que reduce riesgo es supervivencia. Pero un refugio no sirve si tu cuerpo está desnudo frente al aire. Y el cuerpo humano, por diseño,
Es un animal tropical. Sudamos, perdemos calor con facilidad, y nuestra piel no está hecha para temperaturas extremas. Así que vino una revolución silenciosa, la ropa bien diseñada. No se trataba de ponerte una piel encima. Eso lo hace cualquiera. Se trataba de capas, de selección, de costura, y eso cambia el juego. En yacimientos del Paleolítico Superior se encuentran agujas de hueso, y en algunos casos, agujas con ojo, que sugieren confección más precisa. Eso implica prendas ajustadas, no solo mantos. Y una prenda ajustada significa algo crucial. Puedes moverte sin abrir huecos por donde el viento te roba el calor. Incluso el calzado aparece como una solución lógica. Aislar el pie del suelo frío es evitar congelación, evitar heridas, evitar infecciones. Un detalle pequeño puede ser la diferencia entre seguir cazando o quedar atrás. Ahora piensa en lo que esto implica. Para hacer ropa eficiente necesitas tiempo, conocimiento y materia prima. No basta con cazar, debes transformar al animal en tecnología, y eso nos trae a la comida. La glaciación no era un mundo sin vida, era un mundo donde la vida se concentraba en ciertos corredores, valles protegidos, ríos parcialmente descongelados, bordes de tundra, zonas con vegetación baja capaz de sostener grandes herbívoros. La megafauna no era un decorado, era el sistema energético del ecosistema: mamuts, bisontes, renos, caballos. Animales enormes, peligrosos y valiosísimos. Un animal grande no solo alimenta, te da grasa, y la grasa, en frío extremo, es combustible biológico. Aquí hay una realidad simple. En el hielo, las calorías no son comida, son calefacción. El cuerpo quema energía para mantener la temperatura interna. Por eso, obtener grasa, tuétano, tejido adiposo, incluso cerebro, era vital. No es morbo, es biofísica. Y cuando un grupo abatía a un gran animal, no desperdiciaba casi nada. Carne para comer fresca o conservar, piel para ropa y refugio, hueso para herramientas y estructuras, tendones para cuerdas e hilos, astas para puntas. Un solo evento de caza podía sostener a un grupo durante días o semanas, si sabían conservar. ¿Y cómo conservas sin refrigerador? En un mundo helado, el entorno puede ser tu aliado. El frío permite almacenamiento natural. Y hay evidencias de prácticas de secado, ahumado y uso de depósitos en suelo frío o protegido. No era una cocina moderna, pero sí era planificación. Y aquí cerramos la segunda pregunta. ¿Qué comes cuando no hay casi plantas? Comes lo que el ecosistema concentra en cuerpos grandes y usas absolutamente todo. Porque la escasez no te permite romanticismo. Pero falta la parte más peligrosa, conseguir ese animal. Cazar megafauna sin metal parece un suicidio, hasta que entiendes el principio. No cazaban como individuos, cazaban como sistema. La caza era coordinación, comunicación, roles, batidores, emboscadores, rematadores, uso del terreno, uso del viento, uso de barrancos, pantanos, corredores naturales y sobre todo, repetición. Aprender de fallos, transmitir técnicas, mejorar herramientas. Aquí es donde la piedra deja de ser una roca afilada y se convierte en tecnología acumulativa. Aparecen puntas mejor trabajadas, raspadores para curtir pieles, buriles para tallar hueso, microlitos en ciertas tradiciones, adhesivos naturales como resinas combinadas con fibras y sistemas compuestos. No solo una lanza, sino una lanza con punta intercambiable. Eso significa modularidad. Significa pensamiento abstracto aplicado a sobrevivir. Y cada mejora tiene un efecto directo en la retención de calor y en la obtención de comida. Mejores herramientas hacen mejores prendas. Mejores prendas hacen más movilidad. Más movilidad hace más caza. Más caza sostiene más niños y más ancianos. Más ancianos sostienen más memoria. Porque en la glaciación, la memoria es una herramienta tan real como una punta de sílex. Ahora vuelve. La primera pregunta.
¿Cómo haces fuego en un mundo hostil? El fuego no era solo calor, era una frontera, una línea que separa un círculo de luz del resto del planeta. El fuego cocina y cocinar hace algo enorme. Aumenta la disponibilidad energética de los alimentos, reduce patógenos y hace que partes duras sean comestibles. Además, el fuego seca pieles, endurece puntas, ilumina y ahuyenta depredadores. Pero hay otro elemento que casi nunca se dice. El fuego mantiene la mente en pie. En un mundo con noches largas, viento constante y peligro alrededor, el fuego crea un centro, un lugar donde se repara, se enseña y se cuenta. No como entretenimiento, como transmisión de información vital. Y aquí aparece una idea clave. La glaciación empujó a los humanos a vivir más hacia adentro, a depender más de la cohesión del grupo. En ese contexto, la cooperación dejó de ser una virtud y se volvió una ley física. Dividir comida, cuidar heridos, proteger niños, valorar a quienes recuerdan rutas, estaciones, señales del cielo. Cuando la supervivencia es precaria, la tribu se convierte en un organismo único, y ese organismo tiene un cerebro colectivo. Hay pistas de redes sociales amplias en el Paleolítico Superior, materiales transportados a largas distancias, conchas marinas lejos del mar, obsidiana o sílex de fuentes específicas apareciendo muy lejos. Eso sugiere intercambio, movilidad o contacto entre grupos. Y el contacto reduce riesgo. Si un valle falla, sabes hacia dónde ir. Si una casa sale mal, puedes intercambiar. Si una estación cambia, la información viaja. La glaciación no solo seleccionó cuerpos resistentes, seleccionó redes. En ese contexto, la cooperación dejó de ser una virtud y se volvió una ley física. Dividir comida, cuidar heridos, proteger niños, valorar a quienes recuerdan rutas, estaciones, señales del cielo. Y lo más duro es esto: el mayor enemigo no fue el frío, fue el error. En un clima templado, te equivocas y mañana lo intentas de nuevo. En un mundo glaciar, una equivocación puede costar una pierna o costar el invierno. Por eso, la gran innovación no fue una herramienta específica. Fue la capacidad de anticipar migraciones animales, anticipar tormentas, anticipar cuándo moverse y cuándo quedarse, anticipar qué rutas son trampas mortales, anticipar qué significa una semana más seca, un río más bajo, una manada que no aparece. Y anticipar requiere lenguaje, requiere memoria y requiere cultura. Aquí entra algo que a veces se trata como decoración, y en realidad es tecnología: el símbolo. Enterramientos con objetos, pigmentos como ocre, y el arte rupestre en distintos lugares del mundo, con estilos y cronologías diversas, nos hablan de algo fundamental. Estas personas no solo reaccionaban al mundo, lo representaban, lo organizaban en la mente, lo compartían. Una pintura de un animal no es solo una imagen bonita. Puede ser enseñanza, cómo se mueve, dónde se hiere, qué temer, qué perseguir. Puede ser memoria externa, una forma de sostener información más allá de un individuo. En un mundo sin escritura, contar bien puede salvar vidas. Y aquí llegamos al clímax. La glaciación fue el examen definitivo de la cultura humana. Porque cuando el planeta se volvió más inhóspito, sobrevivieron mejor quienes podían convertir información en calor. Información para conseguir comida. Información para conservar. Información para vestirse mejor. Información para moverse a tiempo. Información para no repetir errores. Esto resignifica todo. Lo que mantuvo viva a nuestra especie no fue una fuerza sobrehumana. Fue una tecnología acumulativa, construida en comunidad, generación tras generación. Y cuando el hielo empezó a retroceder, miles de años después, esos humanos ya no eran los mismos. No porque el mundo se hiciera fácil, sino porque ellos habían aprendido a vivir en el límite. Se expandieron por regiones nuevas, siguieron rutas que antes estaban bloqueadas.
Llevaron consigo herramientas, pero sobre todo, llevaron consigo un método. Observar, probar, compartir, mejorar. Lo que comenzó como necesidad se convirtió en herencia. Y quizá por eso esta historia no es solo prehistoria. Es un espejo. Porque incluso hoy, en un mundo con electricidad y paredes, seguimos siendo una especie que depende de lo mismo que nos salvó entonces: cooperación, memoria y capacidad de anticipar. Ahora quiero preguntarte algo, y de verdad quiero leerte. Si tú hubieras nacido en ese mundo, con el mar 120 metros más bajo, con vientos que cortan la piel, con comida que depende de una casa, ¿qué crees que habría sido lo más difícil? ¿El frío, el hambre o la incertidumbre? Déjalo en comentarios. Y si quieres seguir explorando cómo la Tierra puso a prueba a la vida y cómo la vida respondió, suscríbete. Porque en el próximo viaje vamos a mirar otra frontera. Un momento en que el clima volvió a cambiar y obligó a los humanos a reinventarse otra vez.